Buenos días, padres de familia, preciosos estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de trabajo de esta plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación, en la cual nos tienen preparado un trabajo muy importante y un trabajo muy creativo, en la cual se va a dividir en dos partes. La primera parte de este trabajo del día de hoy consiste en leer manifiestos, ¿ya? ¿Y qué viene a ser un manifiesto en este caso? Un manifiesto es como un tipo de un texto o alguna referencia informativa que nosotros queremos dar una información o dar a conocer la información al resto de personas. Pero para esto vamos a identificar primero nuestra meta. En este caso, nuestra meta del día de hoy es leemos manifiestos para identificar sus características y conocer su función social con el fin de escribir uno posteriormente. Primero que voy a hacer es leer. ¿Para qué voy a leer? Para identificar sus características. Luego de leer e identificar sus características, ¿qué voy a hacer? Escribir uno posteriormente. Entonces, esto es lo primero que vamos a analizar. Leer, identificar y luego escribir. Entonces, primero vamos a ver lo que es un manifiesto. Los manifiestos son textos escritos que se emplean en la vida pública para comunicar de manera declarativa, explicación clara, una decisión, opinión o posición frente a un hecho de interés social. Ojo, de interés social. No se olviden que los manifiestos tienen una función social, ¿ya? Y para explicar cómo se piensa proceder frente a ese hecho. Es decir, tenemos un ejemplo, un interés social y cómo nosotros vamos a enfrentar o cómo vamos a proceder de enfrentar este hecho que está ocurriendo en nuestra sociedad. Sigamos leyendo. Nos dice que en la actualidad también se utilizan de manera personal para tener claridad sobre cómo desenvolverse en la vida. Muy bien. Hoy vamos a conocer un poco más de estos textos, que son útiles cuando se participa en grupos sociales que tienen intereses comunes, pues les permite comunicar sus propias convicciones sobre la vida ciudadana. También pueden ser útiles cuando, de manera personal, quieres comprometerte en el logro de tus propias metas y el bien común. Incluso, en los siguientes días tendrás la oportunidad de escribir un manifiesto vinculado a la diversidad cultural y cómo se expresa en tu localidad, región o país. Entonces tenemos la idea clara de un manifiesto, que es un texto escrito referente o que se emplea en la vida pública para comunicar una sola idea. Si perteneces a un grupo social, vas a expresar una sola idea. Veamos qué más nos contiene este texto del día de hoy. Miren, nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, nos dice que la Declaración de la Independencia del Perú y la Declaración Universal de Derechos Humanos son dos manifiestos de gran trascendencia para el país. Entonces tenemos acá dos ejemplos de manifiesto. ¿Qué más nos dice? A continuación observa los textos manifiesto 1 y manifiesto 2. Mira, ya te los mandé también como ayer te los envié, como imágenes y en formato PDF. Mira cómo se presenta la información u otros aspectos que consideres. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Estarán escritos por una sola persona? ¿Por qué piensas eso? ¿Estarán dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? No se olviden que yo tengo que primero analizar los manifiestos que ya hemos enviado el día de ayer. De acuerdo a lo que yo voy leyendo y analizando, voy a contestar las preguntas. No es forma obligatoria de imprimir los manifiestos enviados. Solamente es cuestión de leerlos de repente en tu computadora o en tu celular y lo vas trabajando. Si tienes la posibilidad de imprimirlo, lo puedes imprimir para que te pueda hacer de una mejor guía. Compara ambos textos, manifiesto 1 y manifiesto 2. Ahí lo vamos a sombrear para no olvidarnos de ellos dos. Para identificar cómo es el estilo de su presentación, desarrollo de ideas y compromisos. En tu cuaderno nota los resultados de tu comparación en un esquema como el siguiente. Diferencias, similitudes del manifiesto 1. ¿En qué se diferencia el manifiesto 1 del manifiesto 2? Acá coloco una característica principal del manifiesto 1 y luego acá coloco otra característica principal del manifiesto 2. Luego de esta diferencia voy a hacer una sola similitud. ¿En qué se parecen ambos manifiestos? Una sola idea. Luego de hacer este cuadro, vas a leer de nuevo ambos textos, reflexiona a partir de las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Cuáles son estas preguntas? Primera pregunta,
¿Quiénes son los autores del manifiesto 1 y manifiesto 2? Es muy importante saber quiénes son los autores. ¿En qué se diferencian los propósitos de estos textos? Recordemos que todo texto informativo referente a la vida social o referente al entorno social o que tú perteneces a un grupo y produces un texto, tienen un propósito. ¿Para qué está elaborado este texto? ¿A quién va a ir dirigido? Entonces tiene una sola idea, un solo propósito. ¿Ambos manifiestos están dirigidos al mismo público? Justifica tu respuesta. Si tú crees conveniente que están dirigidos a un mismo público, pones el por qué. Si tú consideras a partir de lo leído que está dirigido a diferentes grupos de personas, tienes que poner, ejemplo, el manifiesto 1 está dirigido para las personas que tienen problemas mentales o para las personas que opinan referente a lo siguiente. Entonces es una forma de justificación de tu respuesta. No te olvides que siempre una respuesta ante una pregunta tiene una fundamentación. ¿De qué trata cada manifiesto? Esta pregunta la realizas cuando hayas leído el manifiesto 1 y el manifiesto 2. No se olvide que tienes que tener siempre un resaltador o anotar las ideas importantes para que tú puedas dar a conocer o entender tú mismo lo que cada manifiesto quiere interpretar o quiere dar a conocer. ¿Tienen la misma estructura de presentación de la información? Explica. ¿Tienen la misma estructura? ¿Qué quiere decir? Que de repente alguno emplea imágenes, otro emplea palabras, o de repente ambos mezclan imágenes y palabras. De acuerdo a como tú lo vas leyendo o lo vas viendo, observando, pones tus ideas en este cuadro o respondiendo las preguntas. ¿Con cuál de los manifiestos te identificas más y por qué? En este caso se refiere solamente al manifiesto 1 y manifiesto 2. Recuérdalo muy bien. Tienes que leerlos para responder a estas preguntas. Entonces vamos a ir viendo. Si te habrás dado cuenta, luego de leer todas estas preguntas, responder las preguntas, los manifiestos, ojo, después de leerlo, leer todos los dos manifiestos, te habrás dado cuenta que proporcionan información sobre quiénes son y en qué creen para persuadirte a que seas parte de este grupo, los apoyes o apruebes sus decisiones. Entonces nos proporcionan ¿qué? Una información sobre quiénes son las personas que lo escriben y en qué creen para persuadirte. ¿Con qué fin? Para que tú seas parte de ellos. ¿Qué más nos dicen? Su estructura es variada. Muy bien, su estructura es variada. ¿Por qué? Pero todas presentan una introducción. Miren, una introducción. ¿Qué más presentan? Una posición. Que me presentan una posición, ¿ya? Sobre los temas, es decir, declaraciones. Y que me presentan compromisos que deben ser coherentes con la posición que desarrollan. Entonces, todo manifiesto, ¿cuál es su estructura? Introducción, posición, compromiso. Entonces, vamos a ver luego unos tipos de manifiesto para que nos puedan orientar. ¿Qué más nos dice? Su lenguaje es sencillo. ¿Por qué? Porque se dirige pues, generalmente a una gran colectividad. Su lenguaje tiene que ser muy sencillo, es decir, entendible, tanto para ti, para las personas para las personas que lo van a leer. Si colocamos un lenguaje con palabras un poco que no conocen las demás personas, será de difícil entendimiento y no cumplirá nuestro principal objetivo, el propósito que es llegar a las demás personas. Finalmente, son textos que muestran honestidad. Muy interesante. Pues por su presentación manifiestan convicciones y aseveraciones que rigen la vida del colectivo y sobre todo de sus integrantes. Manifiestan convicciones y aseveraciones. Entonces, esta parte es la parte, una estructura se podría hacer lo que son los manifiestos. Teniendo en cuenta todo lo que está acá, tú vas a poder elaborar un manifiesto. Entonces no te olvides que tienes que leer bien esta parte de acá y observar los manifiestos que te he brindado. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno mediante un texto. ¿Qué tendrías en cuenta para elaborar un manifiesto? A partir de lo que tú has observado en la lectura, has leído la lectura, has respondido estas preguntas. Luego de responder estas preguntas tienes esta información. Entonces ya tienes una idea bien clara de lo que son un manifiesto. Entonces, a partir de esa idea clara que tienes sobre los manifiestos, ¿qué vas a hacer? Vas a escribirme una respuesta sobre la pregunta que es
cómo vas a elaborar tu manifiesto. ¿Qué considerarías tú que tiene un manifiesto al cual vas a escribir? En este caso, de lo que yo he leído, he respondido a preguntas y vuelvo a leer sobre esta información, tengo una idea bien clara de los manifiestos. Luego, con la siguiente lista de cotejo, revisa tu respuesta. Muy bien, ahí tenemos las preguntas de la lista de cotejo. Si lo que yo he respondido está dentro de acá. Mencioné los propósitos con los que se escriben los manifiestos, indiqué cómo es su estructura, mencioné el tipo de contenido que se debe desarrollar para crearlo, entonces, o las preguntas. Esta es la parte 1 del trabajo. Observarlas. Características, no se olviden, aquí está. Identificar características. Yo identifiqué mis características. Ahora vamos a la parte 2. ¿Cuál viene a ser la parte 2 en este caso? Escribir un manifiesto. Esta es la parte 2. ¿Pero por qué hice parte 1 acá? Porque mañana viernes veremos la segunda parte. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? Planificar y diseñar un manifiesto que te permite declarar tu posición sobre la importancia y valoración de las diversas manifestaciones y expresiones culturales y el compromiso con tus ideas. ¿Por qué son solamente manifestaciones y expresiones culturales? Recordemos que estamos en el mes patrio y todo lo referido a nuestra cultura tiene que ser dado a conocer a través de los diferentes trabajos que vamos a realizar. Entonces te invito a planificar tu manifiesto. Muy bien. Para ello realiza las siguientes actividades. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primero vamos a responder las preguntas. ¿Tu propósito para escribir este manifiesto es solo informar o también quieres persuadir a tus lectoras y lectores? ¿Lo harás solo o con tu familia? ¿A quiénes está dirigido tu manifiesto? ¿Qué tipo de información debes revisar de lo trabajado en días anteriores para reflexionar sobre tu posición y en lo que crees con respecto a la importancia y valoración de las diversas manifestaciones y expresiones culturales? Entonces, vamos a ir leyendo estas preguntas, las respondimos para tener una idea clara sobre nuestro manifiesto. Ahora, organiza la información que colocarás en tu manifiesto. Muy bien, voy a organizar la información. ¿Cómo lo organizo? Te sugiero que identifiques las ideas que se relacionan con lo siguiente. En mi manifiesto, como dice ahí sobre manifestaciones culturales y expresiones culturales, ¿qué debo tener en cuenta? El valor de nuestras manifestaciones culturales en el pasado, cómo se expresan esas manifestaciones en tu hogar y comunidad. Recordemos la enseñanza ancestral. ¿Qué comprende la diversidad cultural y cómo se expresa en tu familia, tu región y país? Hemos venido realizando este tipo de trabajos. ¿Qué problemática social enfrentamos relacionada con la gran diversidad cultural que existe en nuestro país? Recordemos que nuestro país tiene es muy rico en lo que es la cultura. Tenemos diferentes tipos de expresiones culturales. ¿Cómo debería ser nuestra convivencia en un contexto tan diverso como el nuestro? Piensa cómo será el diseño de tu manifiesto personal o familiar. Muy bien. Puedes revisar los diseños que se han agregado para esta actividad en el anexo Formas creativas y sencillas para los manifiestos. Toda esta información te la he enviado también ayer en una ficha para que lo trabajes. Entonces, primero vamos a identificar las características y luego vamos a elaborar nuestro propio manifiesto. Entonces, chicos, esta es la primera parte del primer video en el cual les estoy dando un alcance sobre las hojas de indicación del día de ayer. En breve también enviaré el otro video explicando o dando a conocer cómo van a elaborar ustedes sus propios manifiestos. Nos encontramos, chicos, en el segundo video.